Martes 25 de julio, felicidades Guayaquil por su fundación, los 482 años que cumple la Perla del Pacífico. El Ecuador festeja a lo grande a una de las ciudades más hermosas y productivas que tiene el Ecuador. Nosotros comenzamos este homenaje con información, por supuesto. Le contaremos de inmediato qué pasa en el Ecuador y en el resto del planeta. Bienvenidas, bienvenidos. Como parte de las festividades julianas se desarrolla la Feria Raíces, un espacio dedicado a la gastronomía en el cual se exponen delicias de todas las regiones de nuestro país. Y la ciudadanía guayaquileña respalda que luego de casi una década un presidente de la República asista a la sesión solemne convocada por el municipio de Guayaquil por los 482 años de fundación de su ciudad. Con algarabía, los ciudadanos de Monte Sinaí recibieron al jefe de Estado y a su esposa. El sueño de ser dueños de sus predios se materializa con la ejecución de la misión Casa para Todos. Y en el ámbito internacional, el canciller de Venezuela, Samuel Moncada, denunció que la Agencia Central de Inteligencia CIA trabaja con Colombia y México para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La leyenda de Guayas y Quil es parte de las tradiciones orales que conserva la Perla del Pacífico. Según la historia, estos dos indígenas huancavilcas dieron nombre a la ciudad. Veamos más. Los hombres que nacen en esta... Según cuenta la historia, Guayaquil toma su nombre de la pareja de indígenas huancavilcas, Guayas y Quil, quienes eran parte del cacicazgo que dominaba las tierras en las que actualmente se asienta la ciudad. Duros y fieros combates se dieron en esta tierra. Según los relatos históricos, fue Sebastián de Benalcázar quien, después de fundar San Francisco de Quito, en la misma ciudad ya edificada por los incas, personalmente llegó a las regiones bajas para fundar la ciudad de Santiago en la costa. Lo cual fue difícil, ya que los huancavilcas, pueblo indígena que dominaba esta región, destruían los asentamientos españoles. Ellos eran liderados por el bravo cacique Guayas. El cacique Guayas de los huancavilcas estaba casado con una bella mujer llamada Quil, quien además de ser hermosa también estaba entrenada en el arte de la guerra. Ambos se negaron a rendirse ante los conquistadores, pero después de cierto tiempo las fuerzas españolas los tomaron prisioneros. Guayas ofreció entregarles a cambio de la libertad de ambos inmensos tesoros que solo él conocía donde estaban ocultos. Los españoles aceptaron la propuesta, juntos se dirigieron a la cima de un cerro, que se llamaría después Cerrito Verde y actualmente Cerro Santa Ana. ¡No la toquen! ¡No la miren! Cuando llegaron al lugar, Guayas pidió un puñal para levantar la piedra que cubría las riquezas, pero lo que hizo fue atravesar el corazón de su amada Quil y luego se clavó el arma en su propio pecho. Finalmente fue el conquistador Francisco de Orellana quien, en el día del apóstol Santiago el Mayor y en memoria del heroico cacique Guayas y su esposa Quil, fundó la ciudad bajo el nombre de muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Guayaquil. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y como parte de las festividades julianas se desarrolla la Feria Raíces, un espacio dedicado a la gastronomía en el cual se exponen delicias de todas las regiones de nuestro país. Gladys Quinaloa se dedica a la venta del yapingacho mixto y tiene expectativa por ganar el primer lugar en la competencia. Claro, el yapingacho es una mezcla que se complementa de productos costeños y serranos. Los mariscos ocupan un importante lugar en la gastronomía ecuatoriana. La picantería Gus Conchas busca también el título con el plato estrella, el ceviche conocido como el rompecolchón. 8 variedades de marisco totalmente diferentes, con nutrientes pero muy especiales para el cuerpo humano, la salud, ¿sí? Para la energía. Creo que va a ganar el premio, muy buen plato. Mr. Palma, reconocido emprendedor esmeraldeño, celebra a Guayaquil con su trabajo que lo realiza por 32 años. Fácil llegar, pero mantenerse es un poco duro. Pero ¿cómo nos mantenemos? Cuando nosotros mantenemos también la calidad del producto. Que vengan y lo prueben cuanto antes, porque el servicio de primera y saber que es de nuestro querido Ecuador, pues tienen que venir a ver. Los emprendedores manavitas continúan empeñados en seguir reconstruyendo la economía de esta zona afectada por el terremoto en abril de 2016. Tradición de Rocafuerte, son unos dulces ricos que se hacen allá y tenemos también los limones rellenos, tenemos salprieta, rompope, rico rompope manavita.
Las conservas y productos para el cuidado de la salud son promovidos por emprendedores de la capital de la República que rinden homenaje a la urbe porteña dando a conocer sus productos. Y en lo que es la línea de mermeladas libres de azúcar para patologías médicas, hay mermeladas, por ejemplo, de sabores raros y con sabores gourmet mucho más ricos que las comunes. La Feria Raíces ofrece más de 100 platos típicos de diferentes regiones y se mantendrá en Guayaquil hasta el martes 25 de julio. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y hoy martes el jefe de Estado Lenín Moreno será el invitado de honor en varias actividades por los 482 años de fundación de Guayaquil. Revisemos de inmediato la agenda que cumplirá el jefe de Estado. A las 11 de la mañana encabezará la ceremonia por el 76º aniversario del combate naval de Jambelí y el Día Clásico de la Armada Nacional, actos que se desarrollarán en el Parque de la Armada. El mismo martes a las 17 horas asistirá a la sesión solemne por los 482 años del proceso fundacional de Guayaquil en la Plaza de Integración del Malecón Simón Bolívar. La fiesta culminará la noche del 25 de julio con los guayaquileños en el concierto popular en honor a la ciudad, que se efectuará en Sauces 8. Y ciudadanos guayaquileños respaldan que luego de casi una década un presidente de la República asista a la sesión solemne convocada por el municipio de Guayaquil a propósito de los 482 años de fundación de esa ciudad. Expectantes de las celebraciones por las fiestas julianas se encuentran los guayaquileños y turistas que visitan la ciudad. Muchos de ellos consideran positivo el hecho de que el presidente Moreno sea parte de la sesión solemne convocada por el alcalde Jaime Nebot por los 482 años del proceso fundacional de la ciudad. Me parece muy bien que Lenín esté haciendo que el país se una como quiera, que estemos unidos, que haya más diálogo, más conversaciones. Me parece bien para el país. Está bien, hay que ver, ojalá que salga algo bueno de ahí, pues no, esperemos, que eso es lo que necesitamos los ciudadanos. Me encantaría que siga este tipo de conversaciones con alcaldes, con presidentes de las parroquias, con todos los que se pueda, con todos los que sean posibles para mejorar nuestro país. Esta acogida, a criterio del coordinador zonal de la gestión política Juan Salazar, responde al escenario político que vive nuestro país. Llegó el momento de retomar el tema del diálogo, de retomar esas, no podríamos decir alianzas, sino coordinaciones específicas con gobiernos autónomos descentralizados que no son de la línea gobernista. Diálogo que ha permitido fortalecer una gestión articulada entre actores sociales y políticos. Que debemos de salir adelante sin temas ideológicos, sin temas políticos, sino con el tema amarillo, azul y rojo que es el Ecuador. El evento se realizará a las 17 horas del martes 25 de julio en la Plaza de la Integración del Malecón Simón Bolívar. Y luego asistiremos a un acto que nos invitó el señor presidente de la República de carácter social más tarde. Eso nunca debió ser una novedad, debió ser siempre una costumbre normal, lamentablemente alterada por algún tiempo. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. El Gobierno Nacional, a través del Banco de Desarrollo, entregó un crédito no reembolsable de $20 millones para el dragado del río Guayas. El resto de la inversión para esta obra será cubierto con un préstamo internacional, el cual también tiene el aval soberano del Ejecutivo. 1968 fue el año en que por última vez se dragó al río Guayas. 5 décadas después del crecimiento de la provincia causado un deterioro ambiental que dio paso a la formación del islote conocido como el Palmar, que no es más que una acumulación de sedimento de 160.000 metros cuadrados en la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, lo que hace urgente un procedimiento de dragado en sus aguas. No podemos darle vía libre al playón del Palmar para que se extienda hasta alcanzar la puntilla, hecho que ocurriría en un plazo de entre 10 y 15 años. Para ello se necesita una inversión de $64 millones, de los cuales el Gobierno Nacional entregó 20 a través del Banco de Desarrollo, mientras el valor restante contará con un aval soberano para un crédito internacional. Este lunes, a propósito de las fiestas de fundación de Guayaquil, se firmaron los acuerdos para esta obra, que busca recuperar la navegabilidad del río Guayas, así como la protección a posibles inundaciones y afectación a cultivos de arroz. 30 volquetas grandes, eso llega cada día al río Guayas. El dragado estará a cargo de la empresa Czech China Harbor por los próximos 20 meses, donde se retirarán más de 4,5 millones de metros cúbicos de sedimento. Aprovecharemos el material extraído como relleno hidráulico para otras poblaciones. Pero este será solo el primer paso, pues el dragado es una solución provisional, señalaron las autoridades. Para que el dragado sea útil, se necesita una campaña de conservación de suelos y aguas,
involucrando a las provincias y poblaciones que están en las cuencas de los ríos que alimentan al Guayas. Así, a 2 meses exactos de su posesión como jefe de Estado, Lenín Moreno ya da pruebas de su enorme afecto a los guayaquileños. Así la provincia busca recuperar su emblema, el río Guayas. Alex Llanos, Ecuador TV. Y la ciudadanía se muestra expectante frente a los resultados del dragado del río Guayas, una obra que se ha esperado por más de 5 décadas. Reducir el riesgo de inundaciones en Guayaquil, Durán y los cantones aledaños es el objetivo principal del dragado del río Guayas, obra que los ciudadanos ven cada vez más cerca con la entrega de $20 millones como garantía soberana por parte del gobierno nacional a la prefectura del Guayas. Con eso pues vamos a solucionar, a pesar de que la marea esté alta, entonces ya no va a pasar eso, ya el agua no se va a introducir por los canales de alcantarillas. Más que todo es para el beneficio del pueblo, de toda la provincia del Guayas, de Durán, que es lo que se va a evitar, pues no más inundaciones. La garantía entregada este 24 de julio permitirá el endeudamiento de la prefectura con la empresa china Harbour y así iniciar los trabajos. Otro de los beneficios de esta obra, que se ha esperado por más de 5 décadas, es mejorar la navegabilidad del río Guayas. Una obra importante que beneficia mucho, más que todo, al comercio, porque con esto los buques de gran calado podrán entrar con facilidad al puerto. Con el sedimento que se retire se proveerá de relleno hidráulico en zonas del cantón Durán para ejecutar obra pública. Además, se evitarán las inundaciones en las zonas de cultivos, mejorando la producción y distribución de alimentos. También para ayudar a los agricultores, porque de la cosecha nosotros nos alimentamos. Eso va a ayudar bastante a que nuestras poblaciones aledañas al río Guayas sean beneficiadas para que no haya esas inundaciones y por ende tengamos una buena distribución de los productos agrícolas. Se espera en octubre próximo contar con la draga para iniciar con los trabajos de colocación de 13 kilómetros de tubería subterránea para retirar el sedimento de un extremo del islote El Palmar. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Con algarabía, los ciudadanos del Monte Sinaí recibieron al jefe de Estado y a su esposa. El sueño de ser dueños de sus predios se materializa con la ejecución de la misión Casa para Todos. El derrocamiento de una endeble vivienda de caña da paso a lo que será una nueva casa del plan Toda una Vida. Hasta el sector Las Marías en Monte Sinaí llegó el presidente de la República, Lenín Moreno, para cristalizar lo que fue un ofrecimiento de campaña. Porque las cosas para los pobres no tienen por qué ser feas. Las cosas para los pobres tienen que ser bonitas, lindas. Porque estas casas, estos terrenos, como ustedes pudieron ver, no se van a entregar a los hombres, se van a entregar a las mujeres, a las esposas. Junto a las primeras beneficiadas, el jefe de Estado recorrió la zona, que ya cuenta con intervención estatal con la dotación de infraestructura urbanística. Esta legalización de suelo, de tierra, señor presidente, viabiliza para que miles de familias, arrancamos con 200 identificadas el día de hoy, pero 5.000 que tendremos a futuro en la primera fase. Allí mismo se mostraron las maquetas de lo que serán los edificios multifamiliares y villas. Que permiten la densificación para aprovechar más el suelo. Estas son viviendas de 4 departamentos y en este un modelo de edificio en una menor escala para 12 departamentos. El objetivo central es construir hábitats incluyentes, inclusivos, solidarios, saludables. Construir verdaderas comunidades del buen vivir en donde el protagonista fundamental de esta gran misión sean ustedes. A la visita a Monte Sinaí, donde se harán las primeras 200 casas del plan estatal, lo acompañó su esposa Rocío González, con quien entregó algunos obsequios a los niños, entre ellos el muñeco ñum, que simboliza a un pequeño en condiciones de ser incluido en la sociedad. Ya en el evento de entrega de 1000 nuevas adjudicaciones a los posicionarios de los predios, fueron repetidas las demostraciones de afecto hacia el primer mandatario Lenín Moreno y su esposa por parte de cientos de personas que asistieron al evento. Realidad, un sueño,
Un sueño es tener nuestra casa propia, donde nadie nos podrá sacar. En el mismo, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones firmó un convenio para la expansión de servicios. Un aplauso, por favor, a la CNT. Incluso hubo tiempo para la interacción con el público, al preguntar cuál será el lugar más bonito de Guayaquil. Ya le veo lleno de casas sencillas pero lindas, lleno de jardines, lleno de árboles. Culminado el acto, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda continuó con el registro de los futuros beneficiados y, según se indicó, en aproximadamente 3 meses se entregará la primera vivienda de interés social de la misión Casa para Todos del plan Toda una Vida. Todas estas inversiones para mejorar la calidad de vida de los y las guayaquileños. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Dentro de otros programas que impulsa el Gobierno Nacional está un plan que busca la atención primordial de los niños, niñas y adolescentes, erradicar la pobreza y la inseguridad en todo el país. Sobre esta iniciativa también se refirió el jefe de Estado. Y los programas son muchísimo más grandes. Tenemos el programa No se olviden los viejecitos, a inscribirse en el programa Mis Mejores Años para darles una pensión mensual más seguro, social, sin ningún costo. No se puede tratar mal a nuestros viejos después de habernos dado toda su vida por formar generaciones. Tenemos ahí nuestro programa Mis Mejores Años, porque deben ser los mejores años de un ser humano, el momento en que las canas empiezan a abundar, el momento en que los achaques empiezan a crecer, el momento en que las enfermedades parecerían ensañarse más con ellos. Vamos a hacer de esos años útiles, los mejores años de un ser humano. Y cuando Dios decida cerrarle los ojos, cuando Dios decida que ya no va más, ese momento que tengan un sepelio digno, sin que les cueste un solo centavo. No se puede acarrear deudas hasta después de la muerte. Y que nuestros niños crezcan tomando agua potable, alimentándose bien. Vamos a erradicar la desnutrición infantil, hay que erradicar la pobreza extrema. Guayaquil contará en los próximos meses con un parque inclusivo destinado específicamente para personas con discapacidad. El compromiso para su construcción fue hecho por Rocío González de Moreno en el suburbio de la urbe. Una de las zonas populares más pobladas de Guayaquil, la parroquia Febres Cordero del suburbio oeste, recibió este lunes la visita de Rocío González de Moreno. Allí las representantes del Frente de Mujeres Luchadoras le hicieron entrega de un proyecto emblemático cuya ejecución consideran vital para lograr así una inclusión más justa. Parque inclusivo para los niños con discapacidad, que se lo va a inclusionar en el mismo Parque Samanes. No necesitamos otra área. Ahí mismo se va a incluir estos juegos para que los niños puedan disfrutar con sus padres, con sus hermanos, porque de eso se trata la inclusión, compartir con todos. El proyecto recibe el respaldo de quienes lideran diversas asociaciones en defensa de las personas con discapacidad en Guayaquil. Donde prácticamente tengamos la amplitud de poder ejercitar, desenvolvernos, ¿no? Y que la sociedad de nosotros no nos vean como una carga. Se refiere a un proyecto de integración social y esto debería complementarse casi en todo el Ecuador como una política ya de Estado. La esposa del primer mandatario, quien lidera la brigada social denominada Las Manuelas en defensa y protección de personas con discapacidades, comprometió su total respaldo a esta iniciativa, para la cual dijo ya tienen experiencia. Lo hicimos una vez en Cuenca y justamente venía conversando de eso. Es un proyecto hermoso, tuvimos el apoyo de una empresa estadounidense con la que me voy a poner en contacto, porque estos parques tienen que ser seguros, tienen que ser lindos, tienen que ser, como decía la compañera aquí, para que jueguen los niños con y sin discapacidad, para que sus mamitas puedan ir tranquilas. No podemos ponerles a los niños que tienen algún tipo de discapacidad separados, como que fueran personas que no merecen todo nuestro cariño, todo nuestro respeto. La noche concluyó con un acto emotivo en la elección de la reina del Frente de Mujeres Luchadoras, cuya corona recayó en la joven Melanie Morales Choes, de 23 años, quien posee discapacidad física y demostró que sí es posible una sociedad mucho más incluyente. César Eduarte, Ecuador TV.
El presidente Lenín Moreno pedirá revisar el alcance y la aplicación de la ley de la plusvalía, así lo aseguró en su informe semanal. Además dio a conocer que la misión Casa para Todos se inició en Monte Sinaí, en la ciudad de Guayaquil. En su mensaje semanal, el primer mandatario Lenín Moreno hizo alusión a la contracción que sufre el sector constructor, por lo cual pedirá que se revise la ley de plusvalía. He pedido inmediatamente revisar el alcance y la aplicación de la llamada ley de plusvalía. Vamos a encontrar los mejores mecanismos para que cumpla su objetivo de controlar la especulación de la tierra, pero sin perjudicar a la industria de la construcción y mucho menos a las familias que quieren adquirir una vivienda. Destacó el inicio de la misión Casa para Todos en el sector de Monte Sinaí, en la ciudad de Guayaquil. Entregamos más de 1000 soluciones de adjudicación de lotes para la construcción de viviendas dignas, hermosas y seguras. Monte Sinaí será el emblema de la misión Casa para Todos. Se hizo el anuncio de que este 28 de julio se presentará el presupuesto general del Estado. Con esa ocasión daremos a conocer la situación exacta de la economía del Ecuador. En otro tema, el presidente Moreno llamó a los trabajadores públicos a servir con eficacia a la población, en especial en el área de la salud. Por favor, seamos eficaces, evitemos trámites engorrosos, evitemos demoras innecesarias, evitemos tratos displicentes. No puede ser que demoren la cita, que pasen a los pacientes de médico en médico con semanas y a veces meses de intervalo, que maltraten a los viejecitos en emergencia. Las quejas, queridos ecuatorianos, abundan y eso no puede seguir. Además, el presidente Lenín Moreno, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil a propósito de sus fiestas, envió un saludo a la Perla del Pacífico por sus 482 años de fundación. Gracias al alcalde de Voz por haberme invitado a la sesión solemne. Vamos a trabajar en conjunto. Depondremos diferencias a través del diálogo para que lo que emprendamos beneficie siempre a los más necesitados. En el informe semanal se presentó un recuento de las actividades del mandatario y su equipo ministerial durante la semana previa. En el marco del diálogo nacional se asumieron compromisos con sectores como la red de maestros, así como con adultos mayores, quienes a partir del 1 de agosto se empezarán a beneficiar de la misión Mis Mejores Años con un incremento de su pensión. El mandatario participó de la ceremonia de ascenso de 6 generales de la Policía Nacional y ratificó su apoyo a la institución. Sofía Montoya, Ecuador TV. Revisamos de inmediato lo que pasa en el resto del planeta. Estas son nuestras noticias internacionales. El canciller de Venezuela, Samuel Moncada, denunció que la Agencia Central de Inteligencia CIA trabaja con Colombia y México para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El Ejecutivo también alertó con hechos de violencia desde la oposición que realizará jornadas de protestas a lo largo de esta semana para impedir las elecciones este domingo para la Asamblea Constituyente. El drama de los migrantes también se registra en el Mediterráneo. Al menos 300 personas fueron rescatadas en las costas de Libia luego de que una embarcación precaria en la que viajaban naufragó. Afortunadamente todos sobrevivieron. Los migrantes proceden de países africanos y de Medio Oriente. La mayoría de ellos suelen ser vendidos por los traficantes en el mercado de esclavos. La tormenta tropical Hilary se convirtió en un huracán de categoría 1 y ha provocado intensas lluvias en los estados del suroeste de México. Las zonas más afectadas son las de Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Hilary se desplaza con vientos de 120 kilómetros por hora. Este fenómeno ha causado la formación de otras tormentas denominadas Greg e Irwin, que también se acercan a territorio mexicano. Los medios públicos están a su servicio. Revisemos de inmediato los portales que tiene, pues la información más completa que usted debe conocer antes de salir de su lugar de trabajo y de estudio. Vamos a revisar a continuación esta información. Ingresamos a la agencia de noticias Andes. Gobierno de Ecuador entrega crédito y otorga garantía soberana para financiamiento del dragado del río Guayas. Legado de integración se recordó en Ecuador al conmemorar 234 años del natalicio del libertador Simón Bolívar. En Guayaquil arranca la misión Casa para Todos con las adjudicaciones de lotes. Esto fue en Monte Sinaí. Ecuador logra histórica participación en el Panamericano Sub-20 de atletismo. Felicidades a nuestro equipo, a nuestros representantes. El 84,96% de los ecuatorianos califican de buena y muy buena la gestión del presidente Lenín Moreno. Esta y otras noticias usted puede ampliar en la Agencia Pública de Noticias del Ecuador. Diario El Telégrafo, decano de la prensa nacional. Vamos a ingresar algunas noticias para que usted conozca más de lo que pasa en nuestro país.
Plan Casa para Todos inició con la entrega de 1000 adjudicaciones en Monte Sinaí, información que estuvimos reseñando aquí a través de los informativos de Noticias 7. Avanzamos, Guayaquil, 482 años sin detener su crecimiento urbanístico y económico. Desde aquí el abrazo fraterno a todos los habitantes de Guayaquil, aquellos que se encuentran en esa ciudad, pero también que están desplazados en todo el territorio. Un abrazo fraterno de todos quienes hacemos la televisión pública. www.mediospublicos.es, el portal en el que usted puede contactarnos las 24 horas desde cualquier punto del planeta. Tenemos más información de carácter deportivo con nuestros compañeros del equipo y por supuesto los programas de opinión y de entretenimiento familiar a su disposición. Hoy al mediodía también estaremos tratando otro tema de interés, así que no se lo pierda, la cita es a las 12 en punto. Hacemos nuestra primera pausa, al regresar construiremos pensamiento crítico. Está listo ya Carlos Rabascal con sus invitados para venir a continuación después de esta primera pausa. Ya venimos con más, esto es Noticias 7 en la Fundación de la Perla del Pacífico. Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante. Desde un avión hasta los sueños de tus hijos. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, como ser la aseguradora número 1 del país. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Porque somos la Perla del Pacífico, el motor económico de nuestro país. Trabajo y lucha, progreso y calidez, riqueza histórica y natural. Por esto y mucho más. ¡Que viva Guayaquil! Ecuador TV. Somos Guayaquil. Los hechos que hicieron noticia durante los últimos 7 días y los personajes que hicieron opinión aquí en nuestros programas, se los llevamos hasta sus hogares este y todos los viernes desde las 22 horas y su reprise los domingos desde las 12 horas 30 en las voces de la semana, solamente a través de la señal de Ecuador TV. Los esperamos. Uber, Cabify o Easy Taxi, seguramente usted no solamente ha escuchado hablar de ellas, sino que las ha utilizado. Se trata de las nuevas opciones de transporte. ¿Será que llegaron para quedarse? Bueno, de eso hablaremos aquí al mediodía. No se lo pierda por Ecuador TV. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamientos Críticos. Soy Carlos Rabascal, celebrando estos 482 años de la fundación de Guayaquil. El día de hoy tendremos a Rodolfo Pérez Pimentel, abogado, historiador y biógrafo ecuatoriano, para hablar sobre Guayaquil, sus escenarios históricos, sus tradiciones, su cultura, su crecimiento económico, ese carácter que se fue forjando, como les decía el día de ayer, a lo largo de estos 482 años. Luego estaremos con Carlos Aldunvide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de
de Quito. Y luego cerraremos con Juan Carlos Casinelli, exministro de Comercio Exterior y consultor empresarial. Y por cierto, antes de iniciar Pensamiento Crítico, quiero hacer una precisión. El día de ayer, el historiador también Ángel Emilio Hidalgo, estuvo a tiempo y presente en el lugar donde se lo había citado, en el Parque Los Amanes. Aparentemente, de acuerdo al informe que me dan, es un error nuestro porque nuestra móvil no llegó a tiempo. Así que mil disculpas al señor historiador Ángel Emilio Hidalgo. Comienzo con Rodolfo Pérez Pimentel, que se encuentra en la Plaza de Integración, junto a la Universidad de las Artes, lo que era la ex gobernación. Rodolfo, querido, un fuerte abrazo y que viva Guayaquil de nuestros amores. Bueno, sí, que viva realmente las fiestas fundacionales, que realmente son patronales y en realidad deben llamarse fiestas julianas. Como tú lo dijiste, Guayaquil cumple 482 años, lo cual es una gravísima equivocación matemática, porque se fundó el 15 de agosto de 1534. Y si rebajas 2017 menos 534, da 483. Lo que sucede es que, como dijo don Julio Estrada hace muchos años, a Guayaquil le gusta quitarse los años como a las niñas coquetas. He luchado para que se reconozca este error, que es realmente un error de los funcionarios municipales, no del alcalde. Pero no me hacen caso, a pesar de que soy el cronista vitalicio de Guayaquil. Según dicen ellos, la fundación no importa, lo que interesa es el traslado a la costa, porque para eso somos costeños. Imagínate tú, queremos cambiar la historia por un simple gusto nuestro, lo cual no pega, pues, ¿no? Ahora, Rodolfo, la historia de la fundación de Guayaquil también es tremendamente interesante, porque sobre eso también se debate, es decir, ¿dónde se funda originalmente Guayaquil? Porque si nos vamos años atrás de su fundación, tú dices 1534, para algunos Guayaquil baja y desciende hasta ubicarse en la zona donde está. Bueno, ya debatir sobre ese punto ya no cabe, porque la doctora Dora León Borja de Suárez, en 1982, en el cuarto Congreso Internacional de Historia de América, definió ya el tema en todas sus aristas. Ella lo estudió más de 15 años en el Archivo de Indias en Sevilla. La ciudad se funda justamente al pie de un pueblito indígena llamado Riobamba, que no es el actual Riobamba. En las llanuras de Riobamba, cerca de la laguna de Colta, el 15 de agosto de 1534. Y lo dice el acta de fundación, pues que ha existido desde siempre como documento habilitante interpolado en el libro primero de Cabildo de San Francisco de Quito, llamado también el libro verde por el color del tafetán con el que se forró en el siglo XIX para preservarlo mejor. Sobre eso no hay ninguna duda. Sobre los traslados tampoco hay duda. El único problema es que se les ha ocurrido a alguien, no quiero mencionar, hablar de traslado fundacional. No hay ningún traslado fundacional. La fundación es un acto único. Ya lo dijo también Julio Estrada. Y la fundación consiste, según el derecho indiano, en la creación de un ente jurídico llamado Cabildo, Justicia y Regimiento. No es, como muchos puedan pensar, poner bordillos, veredas, trazar calles. Eso no es fundar una ciudad. Y la ciudad solamente podía ser fundada por orden del rey. Para eso fue que viajó a España Francisco Pizarro y en 1529 contrató con el emperador Carlos V el derecho a la conquista de estas tierras y, por supuesto, a fundar ciudad, incluso a trasladar ese derecho de fundar a los otros capitanes de conquista que él designe. Sobre ese punto de la fundación ya está todo solucionado. Ahora, lo que pasa es que todavía hay algunas mentes rudas que no quieren aceptar la verdad.
Y durante estos 400... Y así estamos. Bueno, hay muchos rudos en el Ecuador, te soy franco. Pero bueno, en estos 482... No me refería a ti, me refería al municipio que no quiere aceptar la verdad de los 483 años. Y es una pelea perdida. Yo ya decidí no seguir solicitando que se diga la verdadera fecha. Ya eso está perdido. No, ten la certeza algún día se dirá. Ten la certeza que tampoco me refería a mí. Pero bueno, en estos 482 años, mi querido Rodolfo, Guayaquil, una ciudad ribereña, ¿cómo influenció esta ciudad ribereña? ¿Cómo influenció la ría Guayas? Esta convergencia entre el Daule y el Guayas en el desarrollo de la ciudad. Sí, el desarrollo de Guayaquil se da porque es la capital de la cuenca hidrográfica única y la más grande de América para el lado del Pacífico, desde Alaska hasta la Patagonia, no hay otra. De manera pues que Guayaquil tiene una situación de privilegio y el hecho de no estar directamente al mar la salva de una serie de problemas como los tsunamis y todo lo demás. Todos los productos de la cuenca del Guayas tenían que salir y entrar por Guayaquil. Ese es el destino de Guayaquil, ser un centro de comercio. Por otro lado, el caso de Guayaquil es que, aparte de ser la capital hidrográfica más importante del Pacífico, que dicen que es el mar bobo porque no comunica con nada, un mar tan grande, tan inmenso, que uno va por ese mar y no llega a ningún lado. Y ese es uno de los graves problemas de Guayaquil. Pero felizmente se solucionó en 1908 con la apertura del canal de Panamá. Ahora bien, Guayaquil estaba frente al río y así lo dijo Bolívar, no puede ser un estado, una ciudad y un río. Pero en cambio, desde 1960, que se construyó Puerto Marítimo, ya Guayaquil se comunica con el mundo entero, ya dejó el río de ser importante. De manera pues que ha quedado solamente como una cuestión del recuerdo, como algo propio del turismo, para que vengan a ver bonitos lugares, y hasta ahí nomás llega la cosa. En estos momentos Guayaquil es un puerto mundial, así como lo es Amberes, Londres, Hamburgo. Y hasta que Guayaquil no tenía puerto marítimo, todas las estatuas miraban hacia el río. Pero de ahí en adelante no cabe que se sigan mirando las estatuas al río. Y por eso ahora que veo que lo han colocado a Sucre de espaldas al pueblo, frente al río, la estatua del mariscal de Ayacucho está colocada al revés. Entonces me doy cuenta pues de que seguimos todavía con ideas obsoletas y que no comprendemos la situación actual del Guayaquil. ¿Y cuál es esa situación actual de Guayaquil, mi querido Rodolfo? De una tremenda confusión, porque para 1950 Guayaquil tenía 265.000 habitantes y ahora el Gran Guayaquil tiene 3 millones de habitantes, es decir, que en 60 años la ciudad ha multiplicado su población por más de 10 veces. Y entonces estamos unos encima de otros y todos queremos algo, ¿no? De manera pues que todos pedimos al mismo tiempo. Por otro lado, hay gente de afuera que no comprende que Guayaquil es clase media. No ve que los ricos cogen su plata y se mandan a cambiar al exterior y anda, cógelo. Y el pueblo no produce, sino que trabaja. El que produce es la clase media, que es la que aporta el capital, las ideas, la técnica. Por ahí hay una señorita que nos mandó a comer mierda a la clase media. ¿Cómo vas a creer tú que es un país pobre como el Ecuador, que lo que necesita son capitales y fuentes de trabajo, se nos condena a la clase media a tener una sobrecarga psicopática semanal? Y por último se nos condene a comer cosas que nosotros jamás hemos comido. Si tú te vas al carretero, a la vía San Borondón, que ya debería ser el Gran Guayaquil, el distrito metropolitano debe ser con Pascuales, con Daule, con San Borondón. Si tú te vas a esa vía, vas a encontrar lo menos, unos 2.000 o 3.000 albañiles que están esperando en las puertas de las poquísimas construcciones para ver si les dan, aunque sea un trabajito de una semana, que están sin empleo. Ahora, hay 200.000 empleados en la construcción desempleados. Ahora, Rodolfo,
Guayaquil fue atacada durante mucho tiempo por los piratas, pero también a Guayaquil de una u otra manera ha sufrido algunos embates. Y te quiero preguntar, ¿Guayaquil es uno antes del Puente de la Unidad Nacional y Guayaquil es otro luego del Puente de la Unidad Nacional, donde coincide incluso con el tema de las invasiones? Bueno, yo te cuento lo siguiente. Guayaquil, como es una parte de un país pobrecito, ha adelantado de a poquito, así como los burros van caminando de a poquito. Entonces, la primera cosa que nos vino a nosotros fue el boom bananero el año 46, y eso trajo como consecuencia la creación del Comité de Vialidad que construyó los carreteros el 47. Y eso hace pues que la ciudad ya no mire tanto al río ni a las lanchitas, porque de irse de aquí a Babahoyo duraba 4 horas, en cambio por carretero dura 1 hora y media. Entonces el puente de la Unidad Nacional, la creación de los barrios suburbanos, con el sistema municipal que les daba cascajo, y que era el gran negociado de la época, y la destrucción del hábitat, porque los terros se morían. Hasta que vino Borja y nos trajo el famoso relleno hidráulico de arena y se acabó el negociado del cascajo y todo el mundo tiene ya relleno. Entonces ese es otro punto que la gente no se ha dado cuenta. Y de ahí viene pues también el hecho del puerto marítimo. Son las grandes obras que permiten esta ciudad aumentar, crecer, va a seguir creciendo, porque todo el que no tiene que comer viene a Guayaquil a ver qué pasa. Por lo menos dice, me dan un terreno gratis, que ya es algo, ¿no? Ahora, Guayaquil fue la capital. El guayaquileño de antaño. Te escucho, los guayaquileños antaño decías. El guayaquileño de antaño, que era un guayaquileño tradicional, porque la ciudad pues no había crecido, todos nos conocíamos, todo se hacía en el bulevar, las manifestaciones, las revoluciones, los discursos, las fiestas cívicas con sus famosos desfiles, los bomberos hacían sus juegos de agua. El 31 de diciembre eran pues las explosiones de fuegos artificiales, pero ya ese Guayaquil pasó y entonces ahora estamos en otro Guayaquil, el Guayaquil de los barrios urbanos, que también está pasando. Ahora estamos en el de la Ciudadela Cerrada, que no hay que condenarla, porque las ciudadelas cerradas realmente son cómodas y es una forma de vivir que en otras partes del mundo han sido aceptadas sin ningún problema. No creo que tú vivas en urbanización cerrada, conociendo tu personalidad, me llamaría la atención. Pero, ¿cómo ha ido evolucionando el tejido social guayaquileño? Sí, bueno, ahora es muy raro encontrar un guayaquileño con 4 abuelos guayaquileños, porque este es un enjambre, una telaraña, ha venido gente de todas partes. Yo solamente tengo 2 abuelos guayaquileños, el otro es de Ambato y la otra es de Esmeralda. Pero así mismo es la sociedad guayaquileña. Ahora, las costumbres han cambiado mucho. Esto que llaman huecas, que es una palabra inventada no sé de dónde, porque la palabra verdadera es huaca, que huaca es un sitio escondido y pequeño donde se guarda un idolillo, una cosa valiosa. Así lo tenían los indios para que los sacerdotes españoles no lo destruyeran. Dice, yo tengo una huaca donde se come rico y barato. Así se decía antes. Esto de la comida, que siempre ha sido importante en Guayaquil. En Guayaquil había, hasta en los años 40 más o menos, la costumbre de comer los domingos 2 menúes, el de pobre y el de rico. El de pobre, ya tú verás que no era malo, era un caldo sustancioso que podía ser de pata con mote y con cebolla blanca, o de torrejas, o de bolas de verde, y luego venía el otro plato que era pues el arroz con lente, que era pues un arroz amarillo con 2 huevos fritos con maduro, ¿no? Y con esa salsa que le ponen a la carne, que es de tomate, pimiento y por supuesto de cebolla. Y el tercer plato era el dulce, por eso se llamaba sota, caballo y rey. Los ricos el domingo comían gallina en todas sus formas. ¿Por qué? Pues la gallina era carísima debido a que no se había inventado el alimento balanceado.
y solamente comían maíz las condenadas gallinas, así que cuando mataban una gallina, esa gallina valía muchísimo en el maíz que se habían comido. Por eso era solo alimento de rico. Y cuando alguien daba luz tenía que comer 40 días seguidos gallina, con lo cual el pobre marido quedaba en soleta. Ahora bien, todo cambia. Actualmente las gallinas te las venden infladas, sopladas. El otro día estuve por allí, por un mercado popular, y vi unas gallinas gordísimas, guindadas, muertas, todas llenas de achote y gordas. Y le digo, señora, esta gallina usted la ha soplado. Oiga, me dice, la única soplada soy yo que estoy embarazada. La soplan para engordarlas, a las muertas, por las gallinas muertas. Pero lógicamente si uno las estruja vuelven a su forma natural, ¿no? Entonces, mi querido Rodolfo, el guayaquileño tiene costumbres también. Mi querido Rodolfo, para ir ya para ir terminando, a ver, Guayaquil era una capital económica y una capital intelectual. ¿Qué ha pasado? De acuerdo a un artículo de Walter Spurrier allá por el año 2011, si no me equivoco, Guayaquil había cedido el primer lugar en términos de el aporte al Producto Interno Bruto. Y también algunos analistas dicen el capital intelectual de Guayaquil se ha ido disminuyendo. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, las empresas se las llevan a Quito, ¿no? Todas las empresas de noticias, de transferencia están en Quito. Ahora mismo los directores de los periódicos del gobierno vienen directamente del altiplano y siguen viviendo en Quito. Yo no sé cómo hacen. Dirigen por telepatía o dirigen a través de los teléfonos. Son unas cosas rarísimas. Todos los cargos diplomáticos, todas las becas del país, o por el Quito cualquiera habla 2 y 3 idiomas gracias a las becas. Por eso es que hay doctorados, 14 veces doctorados honoris causa a base de becas. Entonces así estamos, en Guayaquil no nos llegan ni las migajas. Por eso alguien decía, no tenemos de las mesas del gobierno ni las migajas que caen al suelo. Y no es que estemos reclamando, porque Guayaquil siempre ha sido una ciudad que se ha proveído sola, no necesitamos ayuda mayormente en nada. Pero así estamos, en la parte intelectual publicar un libro en Guayaquil es labor imposible. No hay editoriales, no hay librerías y las bibliotecas están bárbaramente atrasadas, ni siquiera están bien catalogadas. O sea que el ambiente cultural en Guayaquil está decayendo realmente, a pesar de que tú ves que la agenda cultural está llena, ¿no? Es una pena. Y hay 2 orquestas sinfónicas. Y ya para terminar, el día de ayer se firmó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Prefectura para el dragado del río Guayas. ¿Qué significado tendría esto para Guayaquil? Hay que ver porque lo draguen, pues no, porque estos acuerdos y estos convenios a veces no se llevan a la realidad. El acuerdo, el dragado del río Guayas se discutió el año 1960 y el doctor Armando Pareja Coronel sostenía la necesidad de dragar el Guayas antes que la construcción del puente. Entonces se puso una dicotomía, puente o dragado. Lógicamente ganó el puente. Pero ahí le debieron hacerse las 2 cosas para evitar lo que estamos viendo ahora, de que se están haciendo unas islas increíblemente grandes que ya mismo nos conectan con Durán. Guayaquil así es y así seguirá siendo. Bueno, ya tendremos oportunidad para conversar más sobre este Guayaquil que es amado, por cierto, controversial también, escéptico en muchas ocasiones, y tú eres un reflejo de esa característica del guayaquileño, escepticismo por excelencia, mi querido Rodolfo. Te envío un fuerte abrazo y que viva Guayaquil en estos, oficialmente, 482 años, según... 83. Según tú, 483 años. Que viva Guayaquil. Bueno, nosotros continuamos acá desde los estudios de la ciudad de Quito con Carlos Zaldumide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Carlos Zaldumide, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, comienzo. ¿Cómo van los ejes de diálogo dentro de la reactivación económica? El propio gobierno nacional ha dicho que el motor de la economía debe ser el sector productivo, el sector privado, pero en ese sentido el discurso, la intención y el diálogo se debe traducir en una decisión política, pero también en acuerdos fundamentales. ¿Cuáles son las bases o cuáles serían las bases de ese acuerdo? También en términos de las propuestas que ustedes tienen que hacer como sector de
de la economía privada. Gracias, Carlos. Buenos días. Primero quisiera empezar felicitando y saludando a la ciudad de Guayaquil por esos 482 años de fundación. Ha sido realmente muy entretenido escuchar a Rodolfo también previamente a mí. Quería empezar comentándote sobre la reunión que provocamos como Cámara de Comercio de Quito. Estamos liderando esta serie de propuestas para acercarnos a la Asamblea Nacional. El miércoles pasado tuvimos una reunión en la cual asistió afortunadamente el presidente de la Asamblea y algunos otros asambleístas, presidentes de comisiones, donde les pudimos presentar cuáles son nuestras propuestas según nuestro criterio como Cámara de Comercio de Quito, las más urgentes para una reactivación económica. Dentro de estas propuestas están la revisión al tema de las alianzas público-privadas, revisiones al COPSI, tenemos temas de sedes, el tema de la ley de plusvalía y adicionalmente a esto tenemos el tema de propuestas que van direccionadas específicamente a la reactivación económica, no solamente de la parte comercial, sino en general del país. Yo creo que parte fundamental de estas ruedas o estos momentos de diálogo que estamos teniendo hoy, que desafortunadamente hace algún tiempo no los teníamos, es enviar un mensaje positivo a la ciudadanía en general, al empresariado en general. Al empresariado me refiero desde las MIPYMES y pymes hasta las grandes corporaciones, un mensaje de confianza que nos permita en el corto plazo pensar que nuestras inversiones van a estar seguras en el Ecuador, que vale la pena seguir reinvirtiendo en el Ecuador, reactivar las inversiones locales y a través de esto en el corto plazo atraer inversión extranjera directa, que es fundamental para el desarrollo económico. Pero aquí tenemos varias aristas. Laura, ustedes me hablan de incentivos, es decir, revisar el APP, que no es otra cosa que la Ley de Alianzas Público y Privada, también el Código de la Producción también se habla de revisar, el tema del anticipo del impuesto a la renta, el tema del impuesto a la salida de divisas, el presidente de la República ya solicita la revisión sobre la ley de la plusvalía, en ese sentido, es decir, se puede tener mucha intención y muchas propuestas, pero en el tema tributario, ¿cómo compensar entonces o cómo blindar al Estado para que la recaudación no disminuya? Claro, es decir, la lógica me diría, a mayor inversión, mayor facturación, mayor base imponible, a mayor base imponible, mayor recaudación. Pero ¿cómo asegurarnos que así sea o que así sería en caso de llegar a esos acuerdos de eliminación del anticipo de impuesto de la renta y del impuesto de salida de divisas, más ciertos ajustes del ICE? Sí, hay casos ya exitosos en otras economías, en otros países, donde al bajar la carga impositiva al sector productivo, siempre se tenía un poco esta desconfianza o este miedo de que el poder recaudador del Estado iba a bajar. Sin embargo, los resultados en la práctica demuestran que el sector productivo reacciona de forma positiva, crece, genera empleo de calidad y genera mayor recaudación. En el caso del anticipo al impuesto a la renta y del ISD, nuestra propuesta en el caso del ISD es hacer una desgravación continua de un punto anual y en el caso del anticipo al impuesto a la renta, entre un par de propuestas que hemos presentado, es volver a la fórmula de cálculo anterior. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las empresas tengan un mejor flujo de caja a lo largo del año y a través de este mejor flujo de caja puedan ser más productivos, más competitivos y hacer crecer sus negocios. Lo que estamos planteando como sector empresarial es mantener nuestros niveles productivos y a través de esto mantener la calidad del empleo que se está generando. Pero tú me dices, a ver, el ISD, una desgravación progresiva que, por lo que me hablas, sería en 5 años se quedaría eliminado. Y en el tema del anticipo, volver al cálculo original. Pero también me hablabas de seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es básicamente no cambiar de caballos a mitad del río, es decir, no nos cambien las reglas porque nosotros planificamos en función de una regla y si nos las cambian, esto va a afectar a la inversión y por tanto a nuestra productividad, ergo nuestra competitividad y termina disminuyendo la rentabilidad. Ahora, pero vamos al tema. La economía ecuatoriana todavía tiene una franja, una línea de sensibilidad, llamemos así, y eso se llama petróleo. Si el precio del petróleo disminuye,
más allá de lo que ya está. Eso significa que vamos a tener un problema de liquidez porque el petróleo todavía forma parte importante de la canasta de exportaciones y va a haber menos dinero para la circulación. Eso significaría que el gobierno tendría que realizar ciertos ajustes en caso que se presente dicha contingencia. Para evitar dicha contingencia, el gobierno tendría que tener la seguridad que el sector privado va a invertir. Va a haber un compromiso de montos de inversiones, de cronograma de inversiones, de impacto en lo económico y de impacto en la generación de empleo. A ver, el compromiso inicial, yo creo que la voluntad al menos del sector empresarial existe, está ahí, por eso estamos conversando, estamos haciendo propuestas propositivas y yo estoy seguro de que el sector empresarial tiene por el momento varios proyectos que se encuentran en carpeta y están un poco esperando toda esta serie de mensajes positivos como el que lo acaba de hacer el presidente de la República con respecto a la ley de plusvalías. Yo creo que independientemente de todo el marco legal que esto puede implicar, el shock de confianza, la inyección de confianza importante que necesitaba el sector empresarial se empieza a ver y estoy seguro que el sector empresarial va a empezar a desempolvar todos los proyectos que los tenía un poco represados y van a empezar a reinvertir en el Ecuador en el corto plazo. Okay, en el corto plazo. Recordemos que el periodo gubernamental es de 4 años, es decir, y no estamos como para perder el tiempo. Y me centro en las estimaciones de crecimiento del Banco Mundial. El propio Fondo Monetario Internacional acaba de revisar sus estimaciones de crecimiento y para Latinoamérica y Caribe es mucho más pesimista y el Ecuador no es la excepción. Por tanto, esas inversiones tienen que apuntalar crecimiento económico para que genere empleo y exista distribución y redistribución. ¿Ese va a ser el compromiso del sector empresarial? Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Carlos. Yo me refiero al corto plazo, tal vez tendría que utilizar la palabra al cortísimo plazo, porque nuestras propuestas son efectivamente con la intención de que la reactivación económica del país suceda de forma inmediata. Dada la situación económica del país no podemos darnos plazos demasiado largos y como te repito, yo creo que el sector empresarial en general está esperando señales positivas. Yo creo que el tema de confianza es importantísimo, la confianza se la gana a lo largo de los años o se la pierde igual de manera muy rápida. Yo creo que todos estos incentivos, estos diálogos y puesta en práctica de todo lo que salga de estos diálogos, es importante hacerlo de manera rápida. Es por eso que nosotros desde hoy arrancamos ya unas mesas de trabajo producto de la reunión de la semana anterior con la Asamblea Nacional a nivel técnico. Nosotros creemos que a nivel técnico es importantísimo aportar como Cámara de Comercio de Quito para que las decisiones que tengan que venir en el futuro sean muy bien estudiadas, muy bien estructuradas y no tengan daños colaterales y que provoquen la inversión empresarial de manera inmediata. Si bien la Cámara de Comercio no forma parte del Consejo Consultivo, o lo forma parte a través del Comité Empresarial Ecuatoriano, en este sentido, ¿cuál es la fecha límite para presentar ya propuestas y decir, a ver señores, nos vamos a sentar con el Gobierno Nacional, con el Presidente de la República, estas son las propuestas de consenso que hemos llegado? Señor Presidente, usted tiene la palabra. Bueno, el Consejo Consultivo es un ente que tiene una tarea muy importante y que tiene que hacer un análisis muy técnico de todo lo que va a tratar. Es por eso que nosotros como Cámara de Comercio hemos planteado estas mesas de trabajo con la Asamblea Nacional para ser complementarios al trabajo que está haciendo el Consejo Consultivo y sabiendo que nuestras propuestas pueden reaccionar o hacer reaccionar la economía de manera un poco más inmediata, aportar de esta manera a que los tiempos tiendan a acortarse en cuanto a las propuestas de desarrollo económico. Es decir, todavía no hay una fecha establecida que la están discutiendo al interior. Así es. Ok, Carlos Alduvide, muchas gracias por estar con nosotros y compartir todos estos pensamientos o visiones del sector empresarial ecuatoriano. Muy amable, Carlos. Nosotros regresamos a Guayaquil, en la Plaza de Integración, junto a la Universidad de las Artes, donde ya está con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con Juan Carlos Casinelli, exministro de Comercio Exterior y consultor empresarial. Regresamos de inmediato.
amo mi trabajo. Y recorrer Pichincha para mí es descubrir nuevas fuentes de inspiración. Es sentir el esfuerzo plasmado en grandes obras, que para algunos significa un sueño cumplido. Obras que mantienen vigente la emoción del reencuentro y la satisfacción de llegar seguro, que nos hacen ver el futuro desde otra perspectiva. Que rescatan el valor de esa unidad que nos llena de orgullo. Recorrer Pichincha es sentir la tranquilidad del hogar. Es descubrir cosas que nos motivan a seguir construyendo una mejor provincia. Gobierno de Pichincha, eficiencia y solidaridad. Pichincha informa. Todos los jueves, 9:30 de la mañana por Ecuador TV. Y su reprise los sábados a las 18:30. Pichincha informa. Milagro es un cantón de la provincia del Guayas, conocido como la tierra de las piñas, y es considerada como una de las ciudades de mayor progreso del país, por su desarrollada agroindustria. De lo de las piñas en Milagro es una frase que se acuñó hace muchos años, no lleves piñas a Milagro, ¿no? Eso obedece a épocas inmemorables. Hoy, 14:30. Sin lugar a dudas, las producciones más vistas y galardonadas del mundo. Documentales de gran interés y mundialmente reconocidos. Y en la pantalla de Ecuador TV. Los especiales de la BBC, de lunes a jueves 20 horas. Mi casa está en el medio de 5 casas de mis vecinos, encerrada entre sus muros. Este mes voy a mudarme de la casa en la que he vivido casi 20 años. Antes de irme, me doy cuenta que en todo este tiempo no he conocido a mis vecinos. En Primer Plano, Solo Cine Ecuatoriano presentamos un documental de David Yepes Brito, 7 muros, este domingo 22 horas. Historias de vida, seres que asumen su propio destino como un desafío permanente. Somos Memoria. Domingos 20 horas por Ecuador TV. Radio Pública de Ecuador. Enciende la radio. Enciende tu vida. Radio Pública de Ecuador. De sol a sol. De norte a sur. De este a oeste. Escúchanos. 105.3 FM. Radio Pública de Ecuador. Somos. Juntamos lo mejor del turismo y la gastronomía nacional. En un especial que te hará amar mucho más nuestro país. Delicioso. Próxima parada gastronómico y turístico. De lunes a viernes, 11 horas. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. No importa en qué lugar estés.
Puedes ser un oficinista, un estudiante o un ama de casa. Todos, en algún momento, tenemos preguntas. Y para obtener las respuestas, solo tienes que contactarte con nosotros. Puedes escribirnos un mail. Enviarnos un mensaje a nuestras redes sociales. Y si aún te quedan dudas, puedes llamarnos en vivo y en directo para hablar con nuestros expertos. ¿Aló? Al mediodía, todas las respuestas para todas sus preguntas. Bueno, estamos de vuelta, amigos televidentes, y nos conectamos con la Plaza Integración junto a la Universidad de las Artes en Guayaquil, donde ya lo tenemos, como lo habíamos anunciado, al doctor Juan Carlos Casinelli, exministro de Comercio Exterior y consultor empresarial. Esperemos pues que el tema del retorno no nos falle. Algunos me dicen no deberías decir eso por televisión, pero la televisión no puede ser almidonada, somos de carne y hueso también. Bueno, Juan Carlos Casinelli, buenos días, bienvenido. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Qué envidia de poder, que siento en este momento no estar en la ciudad de Guayaquil, en nuestra ciudad amada, en ese Guayaquil de nuestros amores, de mis amores, Juan Carlos Casinelli. Bueno, bienvenido, y hagamos una evaluación del acuerdo con la comercial con la Unión Europea. Tú fuiste el protagonista en la recta donde, a pesar del escepticismo, pudiste sacar el acuerdo adelante, se suscribió. Ahora, había muchos signos de interrogación sobre los impactos que podía tener, sobre todo por el lado de las importaciones y por los resultados y los impactos positivos de las exportaciones que se estimaban en el mediano plazo. Pero ya estamos viendo resultados, Juan Carlos Casinelli. ¿Cuál es la evaluación que tú haces en relación a este acuerdo comercial con la Unión Europea? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la entrevista y entiendo tu sana envidia. Maravilloso el clima en Guayaquil, no solamente el clima en cuanto a que está un poco frío, sino la efervescencia del guayaquileño en este día tan especial. Y efectivamente, cuando ya estamos transcurriendo el 7º mes del acuerdo comercial con la Unión Europea, que entró en vigencia el 1 de enero de este año, ya tenemos resultados, y resultados que van más allá de las expectativas, inclusive de las más optimistas. Hoy vemos que las exportaciones hacia la Unión Europea en el mismo periodo del año pasado, en consideración con el actual, han crecido en el 20%. Y han crecido en una diversidad de productos. Por ejemplo, en el banano 21%, en el camarón el 8%, en el atún el 70%, en palma africana el 210%, en rosas, en flores ha crecido en el 16%. Por lo tanto, en el primer resumen, las estadísticas de exportación son totalmente positivas, y las de importación, es decir, aquellos productos que vienen de la Unión Europea hacia el Ecuador, también son positivos, porque se ha incrementado la importación de insumos médicos, de productos quirúrgicos, de temas que soportan la actividad agrícola, de pesticidas, de maquinarias, etcétera. Por lo tanto, debo indicar que estos primeros 7 meses dan un porcentaje totalmente favorable en la relación comercial con la Unión Europea. Ahora, Juan Carlos, de todos estos productos que nos has mencionado, banano, camarón, atún, flores, etcétera, todavía estamos hablando de productos primarios. Es decir, ¿en qué momento podemos dar ese gran salto a productos con valor agregado que es fundamental para la economía nacional? Yo considero, Carlos, que es un tema progresivo. Lo primero era identificar un mercado. Hoy tenemos un mercado donde todo aquello que exportemos entra con el 0% de arancel. Es decir, 28 países, 514 millones de habitantes esperan la oferta exportable ecuatoriana, que se ha caracterizado obviamente por productos primarios, que son esos los que están subiendo. Pero este es el momento de la transformación. La industria del
del chocolate, la industria de un banano procesado, con mayores temas técnicos como por ejemplo el banano orgánico, el momento de la metalmecánica, de productos que antes no pensábamos siquiera exportar, es este el que se tiene que desarrollar. Así que yo no dudo que cuando revisemos las estadísticas del próximo año, eso que tú señalas con todo acierto se va a empezar a evidenciar, es decir, materias cada vez más desarrolladas con valor agregado y por ende con mayores ingresos para el país. Ahora, estos incrementos que tú mencionas a priori en este séptimo mes del acuerdo comercial con la Unión Europea en relación al mismo periodo, es decir, en la comparación con el mismo periodo del año anterior, esto se da es prácticamente por más volumen en términos de exportación, por precio o porque también ya se refleja para producir más volumen, mayor inversión del sector empresarial a partir del acuerdo. Yo pienso que uno de los principales temas que impacta a este incremento en valor de exportación, porque realmente se da no solamente por precio, sino por tonelada, es por ejemplo en el caso del banano. Nosotros antes del acuerdo comercial pagábamos entre 22 y 23 euros por tonelada métrica, más que lo que pagaban en su momento Colombia y Costa Rica, por ejemplo, que son países competidores que realmente no pagaban nada. Hoy la diferencia es apenas 1 euro por tonelada métrica. Eso quiere decir que nosotros somos más competitivos en cuanto a precio, porque en calidad nadie discute la calidad del banano ecuatoriano, seguramente por un tema geográfico, sobre todo, que es de primer orden y tiene muchísima más durabilidad en maduración. En temas como el camarón, hemos incrementado el volumen. La industria relacionada con los sectores camaroneros ha invertido recursos importantes y hoy solamente no tenemos cantidad, sino cada vez mejor calidad y nos constituimos en el principal proveedor de la Unión Europea. Y te comento, Carlos, hoy ocurre un fenómeno más positivo aún. Antes salíamos a buscar dónde colocar. Hoy, con el tema arancelario al 0%, los compradores europeos están buscando a los proveedores ecuatorianos. Es decir, existe una mayor demanda de producto ecuatoriano por la competitividad y calidad que tenemos al ingresar a la Unión Europea. Ahora, Juan Carlos Cassinelli, pero si bien existe el crecimiento, lo que debemos comparar es que recuperemos la posición que fuimos perdiendo por la ausencia de un acuerdo comercial, es decir, en la mejor época de nuestro banano, de nuestro camarón, etcétera, etcétera. Allá deberíamos llegar. ¿Todavía no hemos llegado a esos niveles, te pregunto? No es solamente un tema de precio. Ecuador es el primer exportador de banano del mundo. Eso es indiscutible. Podemos todavía desarrollar mucho más. Pero la dinámica comercial, Carlos, hace que permanentemente hayan externalidades, sobre todo, que pueden en un momento dado incidir en competencia. Mira lo que sucede, por ejemplo, con el cacao. Cuando el Ecuador estaba en incremento permanente de su producción de cacao, con excelentes precios, de repente Costa de Marfil empezó a producir de manera desmesurada y eso ha hecho que los precios caigan a la mitad. Es decir, no se trata solamente de un tema de acuerdo comercial, sino que se den las condiciones. En el tema del camarón es lo mismo. Hemos subido exponencialmente 30 veces la producción de camarón y los destinos de camarón, pero se concentran en el Asia. Por ejemplo, el tema que hoy discuten los camaroneros del país sobre el acceso al Brasil, inclusive llevar este tema ante la Organización Mundial de Comercio, es un justo requerimiento, es una justa finalidad de un sector que busca diversificar una producción que va en aumento. Ahora, ese es el acuerdo comercial con la Unión Europea y creo que la mayoría de la población está contento con los primeros pasos y los primeros resultados. Pero el acuerdo, el mercado americano, el mercado con los Estados Unidos también es fundamental. Y el problema es que ya estamos en julio y en diciembre vamos a tener un efecto si es que no nos movemos rápidamente. Tú planteabas antes de dejar el ministerio de negociar un acuerdo parcial con los Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama de este destino de mercado, de este mercado destino Estados Unidos? Sí, mi planteamiento concreto y que lo sostengo es ir
inmediatamente a la negociación para la renovación de las preferencias arancelarias. Las preferencias arancelarias, Carlos, vencen este mes de diciembre, no solamente para el Ecuador, sino para más de 120 países, pero como decimos en el argot popular, mal de muchos, consuelo de tontos. Tenemos inmediatamente, y entiendo que así se está haciendo, que hacer una gestión público-privada para comparecer ante la Autoridad de Comercio de los Estados Unidos y solicitar esta renovación, en circunstancias además donde el Ecuador ha cumplido muchos temas que en años pasados se nos estaba requiriendo tomar en consideración, por ejemplo los llamados irritantes, cupos, salvaguardias, ya no existen, por lo tanto son buenas consideraciones para llevar argumentos en este momento hacia una renovación de preferencias. Además, otro tema que yo había sugerido y que siempre insisto en la necesidad de conversar con nuestros compradores norteamericanos, es decir, con esos empresarios que le compran al Ecuador, que son o que invierten en el Ecuador, para que ellos también hagan una gestión en los Estados Unidos con las autoridades de comercio de Estados Unidos, precisamente para que estas renovaciones terminen y se lleven a buen fin, toda vez, insisto, que las preferencias arancelarias con las que ingresamos el 14% de nuestros productos a los Estados Unidos vencen en el mes de diciembre de este año. El problema es que esas negociaciones son lentas y largas y prolongadas, y ya estamos julio y estamos terminando julio, y eso significaría poner el pie en el acelerador. Ahora, uno de los argumentos, tú dices, es ya hay ciertos temas que ya no existen, como las salvaguardias, pero lo cierto es que la balanza comercial tenemos que cuidarla, y el ministro actual de Comercio Exterior ha hablado en algún momento de retomar algunas salvaguardias, evidentemente eliminando aranceles o sobretasas en lo que tiene que ver con materias primas y bienes de capital. Pero ¿qué pasaría si eso se llegase a dar? Sí, yo he seguido muy de cerca, obviamente, la gestión del ministro Pablo Campana, y lo que él ha señalado, solamente para precisar, no es la posibilidad de incrementar o de poner, algún tipo de salvaguardia. No se trata de eso, porque la salvaguardia al final es una sobretasa arancelaria. Lo que ha estado analizando el Frente Económico, y el ministro Campana es parte únicamente de esa vocería, el Frente Económico es la posibilidad de revisar determinados aranceles, subirlos a los máximos, si es que es el caso. Eso es lo que he escuchado. Han hablado de una cantidad de subpartidas y además han dicho que intentan que en caso de darse esa subida de esos aranceles, no sean aranceles que impacten a productos que tengan que ver con materia prima o bienes de capital, para que no tengan un efecto distinto. Eso lo escucho. Y por otro lado, también he escuchado del Frente Económico un pronunciamiento donde indican que van a revisar bajar aranceles en determinados productos también para incentivar producción. Ese es un tema en materia económica que finalmente pasará por el COMEX, que habrá que esperar, pero no se habla de una nueva salvaguardia en ninguno de sus aspectos. Bueno, Juan Carlos, gracias por la aclaración en ese sentido y los efectos que esto pudiese tener en la economía ecuatoriana y en la negociación con los Estados Unidos. Y ya como última pregunta y para terminar, ¿qué otros mercados deberíamos ponerle énfasis como Ecuador para poder colocar nuestros productos, bienes y servicios, por cierto? Bueno, todos son importantes, pero en estos días la Asamblea Nacional acaba de tomar una decisión fundamental, sobre todo para lo que son los bienes industriales del país, que no son muchos, pero que son importantes y que son de calidad. Me refiero a todo aquello que guarda relación con línea blanca, con cocinas, con refrigeradoras, con lavadoras, con cerámica. La ratificación ya por parte de la Asamblea Nacional de los acuerdos de alcance parcial suscritos con El Salvador y con Nicaragua nos abre un mercado para más de 200 productos, donde se prevé un crecimiento en exportaciones de esos bienes de materia industriales de alrededor entre el 50 y 70%. Por lo tanto, esa es una excelente noticia. Y por otro lado, los países relacionados con el EFTA, Suiza, Islandia, donde la gente compra con valor agregado y paga más. Ese acuerdo comercial que está en proceso ya va para su cuarta ronda.
ronda, yo creo que son fundamentales. Obviamente Corea del Sur y no descuidar el Asia. El problema con el Asia, aparte de que demoramos años, Carlos, en acceder con un producto, por ejemplo, con el con el mango demoramos casi 10 años para poder acceder con nuestro producto por barrera fitosanitaria. El problema sigue siendo un tema de impuesto a la renta, es decir, para ingresar nuestro camarón al Asia pagamos aproximadamente el 5% de arancel, pero tenemos que sumarle el 17% de lo que se llama IVA. Es por eso que entrar a China particularmente nos es sumamente costoso y hemos visto un gran crecimiento en nuestras exportaciones, más vale hacia Vietnam. Esos son temas que hay que seguir impulsando en política comercial, en defensa comercial, pero me parece que son destinos fundamentales. Juan Carlos Cassinelli, muchas gracias por estar con nosotros y siga disfrutando de Guayaquil y de esa brisa de la ría Guayas, del Daule y del Babahoyo, por cierto, en los 482 años de fundación de Guayaquil. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Emelec, doctor Cassinelli! Que viva Barcelona y Emelec, que viva Guayaquil por siempre. Un fuerte abrazo. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero hoy de noche a las 22 horas en Pulso Político para hablar sobre la seguridad vial. A propósito de la cantidad de accidentes, muertos de A10, de A12, de A15, de A22. Por Dios, ¿qué está pasando con nuestras vías? Pero sobre todo, ¿qué está pasando con el comportamiento humano? Aquellos que deben regular el tránsito en el Ecuador y aquellos que deben conducir con responsabilidad. Y también el tema de los peatones, tema que en Pulso Político lo venimos tratando desde el año 2009, pero lamentablemente no vemos resultados positivos. Los espero hoy de noche a las 22 horas en Pulso Político y mañana en Pensamiento Crítico a las 7 horas. Un fuerte abrazo. Oh man. Café TV, el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8:30. En la casa gusta café, a la mañana. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Vive una aventura llena de tradiciones, cultura y colores con gente alegre, entusiasta y trabajadora, que desde la mitad del planeta te invita a descubrir la magia de Pichincha. No te pierdas Pichincha Informa todos los jueves a las 9:30 de la mañana con su reprise el sábado a las 18:30 por la señal de Ecuador TV. Hoy, Itoco necesita un costurero. Señora, ¿y si habla con el presidente del gremio? Hoy hay muchos sastres sin empleo porque no hay dónde trabajar. Él debe tener candidatos para presentarle. Natsu tiene un encuentro inesperado. Clavel, hoy, 19:30. Mi casa está en el medio de 5 casas de mis vecinos, encerrada entre sus muros. Este mes voy a mudarme de la casa en la que he vivido casi 20 años. Antes de irme, me doy cuenta que en todo este tiempo
No he conocido a mis vecinos. En Primer Plano, Solo Cine Ecuatoriano presentamos un documental de David Yepes Brito, 7 muros, este domingo 22 horas. Milagro es un cantón de la provincia del Guayas, conocido como la Tierra de las Piñas, y es considerada como una de las ciudades de mayor progreso del país, por su desarrollada agroindustria. De lo de las piñas en Milagro es una frase que se acuñó hace muchos años, no lleves piñas a Milagro, ¿no? Eso obedece a épocas inmemorables. Hoy, 14:30. Uber, Cabify o Easy Taxi, seguramente usted no solamente ha escuchado hablar de ellas, sino que las ha utilizado. Se trata de las nuevas opciones de transporte. ¿Será que llegaron para quedarse? Bueno, de eso hablaremos aquí, al mediodía. No se lo pierda, por Ecuador TV. Porque siempre has cobijado al que ha llegado hasta ti. Desde el Cerrito Santana se contempla tu belleza y se forja la grandeza del querido Guayaquil. Al verte muy soberana, altiva, trabajadora, te brindo lo que atesora, mi amor y mi frenesí. Tus mujeres que engalanan el malecón, la rotonda, poetas y las alondras te cantan mi Guayaquil. Qué lindo es hacer de Guayaquil, Guadalupe, 482 años de fundación. Es lo que recordamos hoy, 25 de julio del año 2017, en la ciudad de Guayaquil, la perla del Pacífico que acoge a todos los ecuatorianos. Vamos a transmitir a lo largo de esta jornada una programación especial para celebrar a esta ciudad. Así es, Abraham, un gusto poder compartir este espacio contigo y con todos los amigos que nos ven, algo de noticias y algo también de comunidad. Lo que veíamos en pantalla a la Academia de Arte de Scarlett Pazmiño y el cantante, el tenor Ángel Oyola. Y bueno, vamos a iniciar con información, con rica información, porque te cuento que en el Centro de Convenciones se realiza hasta hoy la Feria Gastronómica Raíces. ¿Quieres saber más? Ve el siguiente reporte. Gladys Quinaloa se dedica a la venta del yapingacho mixto y tiene expectativa por ganar el primer lugar en la competencia. Claro, el yapingacho es una mezcla que se complementa de productos costeños y serranos. Los mariscos ocupan un importante lugar en la gastronomía ecuatoriana. La picantería Gus Conchas busca también el título con el plato estrella, el ceviche conocido como el rompecolchón. 8 variedades de marisco totalmente diferentes, con nutrientes pero muy especiales para el cuerpo humano, la salud, ¿sí? Para la energía. Creo que va a ganar el premio, muy buen plato. Mr. Palma, reconocido emprendedor esmeraldeño, celebra a Guayaquil con su trabajo que lo realiza por 32 años. Fácil llegar, pero mantenerse es un poco duro. Pero ¿cómo nos mantenemos? Cuando nosotros mantenemos también la calidad del producto. Que vengan y lo prueben cuanto antes, porque el servicio de primera y saber que es de nuestro querido Ecuador, pues tienen que venir a ver. Los emprendedores manavitas continúan empeñados en seguir reconstruyendo la economía de esta zona afectada por el terremoto en abril de 2016. Tradición de Rocafuerte, son unos dulces ricos que se hacen allá y tenemos también los limones rellenos, tenemos salprieta, rompope, rico rompope manavita. Las conservas y productos para el cuidado de la salud son promovidos por emprendedores de la capital de la República que rinden homenaje a la urbe porteña dando a conocer sus productos.
Y en lo que es la línea de mermeladas libres de azúcar para patologías médicas, hay mermeladas, por ejemplo, de sabores raros y con sabores gourmet mucho más ricos que las comunes. La Feria Raíces ofrece más de 100 platos típicos de diferentes regiones y se mantendrá en Guayaquil hasta el martes 25 de julio. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Bueno, felicidades a Gus Concha porque definitivamente ganó el rompecolchón. Y lo que vemos ahí es parte de uno de los monumentos. Estamos aquí muy cerquita del municipio de Guayaquil, justamente en los exteriores de la Universidad de las Artes, en el centro de Guayaquil, Abraham. Y hay que decir, Guada, que es una mañana fresca, realmente es una mañana muy agradable que invita a celebrar a esta ciudad. Recordemos que hoy recordamos la fundación de Guayaquil, los 482 años. Digamos que este es un proceso, ¿no? Se conviene en que hoy se celebra o se recuerda la fecha oficial, pero este es un proceso que arranca en 1534 con los primeros asentamientos. Se dice, según los historiadores, que arrancan muy cerca de la ciudad de Riobamba y termina finalmente en 1547. Insistimos, es una recordación lo que hacemos el día de hoy. La celebración real es la independencia en el 9 de octubre. Vamos a ver también, así es, vamos a ver, Guada, cuáles son las reacciones que se generan entre los ciudadanos respecto a la asistencia confirmada del presidente de la República, Lenín Moreno, a la sesión solemne convocada hoy por el municipio de la ciudad. De inmediato. Expectantes de las celebraciones por las fiestas julianas se encuentran los guayaquileños y turistas que visitan la ciudad. Muchos de ellos consideran positivo el hecho de que el presidente Moreno sea parte de la sesión solemne convocada por el alcalde Jaime Nebot por los 482 años del proceso fundacional de la ciudad. Me parece muy bien que Lenín esté haciendo que el país se una como quiera, que estemos unidos, que haya más diálogo, más conversaciones. Me parece bien para el país. Está bien, hay que ver, ojalá que salga algo bueno de ahí, pues no, esperemos, que eso es lo que necesitamos los ciudadanos. Me encantaría que siga este tipo de conversaciones con alcaldes, con presidentes de las parroquias, con todos los que se pueda, con todos los que sean posibles para mejorar nuestro país. Esta acogida, a criterio del coordinador zonal de la gestión política Juan Salazar, responde al escenario político que vive nuestro país. Llegó el momento de retomar el tema del diálogo, de retomar esas, no podríamos decir alianzas, sino coordinaciones específicas con gobiernos autónomos descentralizados que no son de la línea gobernista. Diálogo que ha permitido fortalecer una gestión articulada entre actores sociales y políticos. Que debemos de salir adelante sin temas ideológicos, sin temas políticos, sino con el tema amarillo, azul y rojo que es el Ecuador. El evento se realizará a las 17 horas del martes 25 de julio en la Plaza de la Integración del Malecón Simón Bolívar. Y luego asistiremos a un acto que nos invitó el señor presidente de la República de carácter social más tarde. Eso nunca debió ser una novedad, debió ser siempre una costumbre normal, lamentablemente alterada por algún tiempo. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Bueno, y te cuento, Abraham, que el día de ayer la gente de Monte Sinaí recibió con mucha alegría al presidente de la República y a su esposa. Y es que hay un viejo anhelo. Hay ciudadanos de ese sector de la ciudad que esperan que se legalice, se materialice la legalización de sus predios. Vamos a ver. El derrocamiento de una endeble vivienda de caña da paso a lo que será una nueva casa del plan Toda una Vida. Hasta el sector Las Marías en Monte Sinaí llegó el presidente de la República, Lenín Moreno, para cristalizar lo que fue un ofrecimiento de campaña. Porque las cosas para los pobres no tienen por qué ser feas. Las cosas para los pobres tienen que ser bonitas, lindas. Porque estas casas, estos terrenos, como ustedes pudieron ver, no se van a entregar a los hombres, se van a entregar a las mujeres, a las esposas. Junto a las primeras beneficiadas, el jefe de Estado recorrió la zona, que ya cuenta con intervención estatal con la dotación de infraestructura urbanística. Esta legalización de suelo, de tierra, señor presidente, viabiliza para que miles de familias, arrancamos con 200 identificadas el día de hoy, pero 5.000 que tendremos a futuro en la primera fase. Allí mismo se mostraron las maquetas de lo que serán los edificios multifamiliares y villas. Que permiten la densificación para aprovechar más el suelo. Estas son viviendas de 4 departamentos y en este un modelo de edificio en una menor escala para 12 departamentos. El objetivo central es construir
hábitats incluyentes, inclusivos, solidarios, saludables. Construir verdaderas comunidades del buen vivir en donde el protagonista fundamental de esta gran misión sean ustedes. A la visita a Monte Sinaí, donde se harán las primeras 200 casas del plan estatal, lo acompañó su esposa Rocío González, con quien entregó algunos obsequios a los niños, entre ellos el muñeco Ñum, que simboliza a un pequeño en condiciones de ser incluido en la sociedad. Ya en el evento de entrega de 1000 nuevas adjudicaciones a los posicionarios de los predios, fueron repetidas las demostraciones de afecto hacia el primer mandatario Lenín Moreno y su esposa por parte de cientos de personas que asistieron al evento. Realidad, un sueño de tener nuestra casa propia, donde nadie nos podrá sacar. En el mismo, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones firmó un convenio para la expansión de servicios. Un aplauso, por favor, a la CNT. Incluso hubo tiempo para la interacción con el público, al preguntar cuál será el lugar más bonito de Guayaquil. Ya le veo lleno de casas sencillas pero lindas, lleno de jardines, lleno de árboles. Culminado el acto, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda continuó con el registro de los futuros beneficiados y, según se indicó, en aproximadamente 3 meses se entregará la primera vivienda de interés social de la misión Casa para Todos del plan Toda una Vida. Todas estas inversiones para mejorar la calidad de vida de los y las guayaquileños. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Bueno, lo que vemos en pantalla, la Universidad de las Artes. Quienes recién se conectan a nuestra señal informativa, les comentamos que esto está posterior a la gobernación del Guayas. Y estamos en esta programación especial justamente por los 482 años de fundación de la ciudad de Guayaquil. Así es, Guadalupe, son las 8 de la mañana, 5 minutos y seguimos informando. La leyenda de Guayas y Quil forma parte de estas tradiciones orales que conserva una Perla del Pacífico. Según la leyenda, estos dos indígenas huancavilcas le dieron el nombre a la ciudad. Y recordemos que justo yéndonos para lo que es San Borondón, a lo que es el Puente de la Unidad Nacional, está este monumento que los representa. Veamos la siguiente nota. Los hombres que nacen en esta... Según cuenta la historia, Guayaquil toma su nombre de la pareja de indígenas huancavilcas, Guayas y Quil, quienes eran parte del cacicazgo que dominaba las tierras en las que actualmente se asienta la ciudad. Duros y fieros combates se dieron en esta tierra. Según los relatos históricos, fue Sebastián de Benalcázar quien, después de fundar San Francisco de Quito, en la misma ciudad ya edificada por los incas, personalmente llegó a las regiones bajas para fundar la ciudad de Santiago en la costa. Lo cual fue difícil, ya que los huancavilcas, pueblo indígena que dominaba esta región, destruían los asentamientos españoles. Ellos eran liderados por el bravo cacique Guayas. El cacique Guayas de los huancavilcas estaba casado con una bella mujer llamada Quil, quien además de ser hermosa también estaba entrenada en el arte de la guerra. Ambos se negaron a rendirse ante los conquistadores, pero después de cierto tiempo las fuerzas españolas los tomaron prisioneros. Guayas ofreció entregarles a cambio de la libertad de ambos inmensos tesoros que solo él conocía donde estaban ocultos. Los españoles aceptaron la propuesta, juntos se dirigieron a la cima de un cerro, que se llamaría después Cerrito Verde, y actualmente Cerro Santa Ana. ¡No la toquen! ¡No la miren! Cuando llegaron al lugar, Guayas pidió un puñal para levantar la piedra que cubría las riquezas, pero lo que hizo fue atravesar el corazón de su amada Quil y luego se clavó el arma en su propio pecho. Finalmente fue el conquistador Francisco de Orellana quien, en el día del apóstol Santiago el Mayor y en memoria del heroico cacique Guayas y su esposa Quil, fundó la ciudad bajo el nombre de muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Guayaquil. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Hoy martes el presidente de la República participará de varias actividades para festejar a Guayaquil. Ahora será el invitado de honor de la ciudad. Vamos a revisar de inmediato la agenda que cumplirá el primer mandatario aquí en Guayaquil. A las 11 de la mañana encabezará la ceremonia por el 76º aniversario del combate naval de Jambelí
y el Día Clásico de la Armada Nacional, actos que se desarrollarán en el Parque de la Armada. El mismo martes a las 17 horas asistirá a la sesión solemne por los 482 años del proceso fundacional de Guayaquil en la Plaza de Integración del Malecón Simón Bolívar. La fiesta culminará la noche del 25 de julio con los guayaquileños en el concierto popular en honor a la ciudad, que se efectuará en Sauces 8. Bueno, lo que vemos en pantallas, ustedes pueden ver ahí parte de lo que es los exteriores de la Gobernación del Guayas y también la Universidad de las Artes, además del municipio de Guayaquil, lugares emblemáticos de la Perla del Pacífico. Y sigue el desarrollo de la ciudad. Hay que decir que en los próximos meses Guayaquil contará con un parque inclusivo para integrar a las personas con discapacidad. Este compromiso fue hecho por Rocío Moreno de González en el suburbio de Guayaquil anoche. Una de las zonas populares más pobladas de Guayaquil, la parroquia Febres Cordero del suburbio oeste, recibió este lunes la visita de Rocío González de Moreno. Allí las representantes del Frente de Mujeres Luchadoras le hicieron entrega de un proyecto emblemático cuya ejecución consideran vital para lograr así una inclusión más justa. Parque inclusivo para los niños con discapacidad, que se lo va a inclusionar en el mismo Parque Samanes. No necesitamos otra área. Ahí mismo se va a incluir estos juegos para que los niños puedan disfrutar con sus padres, con sus hermanos, porque de eso se trata la inclusión, compartir con todos. El proyecto recibe el respaldo de quienes lideran diversas asociaciones en defensa de las personas con discapacidad en Guayaquil. Donde prácticamente tengamos la amplitud de poder ejercitar, desenvolvernos, ¿no? Y que la sociedad de nosotros no nos vean como una carga. Se refiere a un proyecto de integración social y esto debería complementarse casi en todo el Ecuador, como una política ya de Estado. La esposa del primer mandatario, quien lidera la brigada social denominada Las Manuelas en defensa y protección de personas con discapacidades, comprometió su total respaldo a esta iniciativa, para la cual dijo ya tienen experiencia. Lo hicimos una vez en Cuenca y justamente venía conversando de eso. Es un proyecto hermoso, tuvimos el apoyo de una empresa estadounidense con la que me voy a poner en contacto, porque estos parques tienen que ser seguros, tienen que ser lindos, tienen que ser, como decía la compañera aquí, para que jueguen los niños con y sin discapacidad, para que sus mamitas puedan ir tranquilas. No podemos ponerles a los niños que tienen algún tipo de discapacidad separados, como que fueran personas que no merecen todo nuestro cariño, todo nuestro respeto. La noche concluyó con un acto emotivo en la elección de la reina del Frente de Mujeres Luchadoras, cuya corona recayó en la joven Melanie Morales Choes, de 23 años, quien posee discapacidad física y demostró que sí es posible una sociedad mucho más incluyente. César Eduarte, Ecuador TV. Aquí el sol está empezando a abrir su ojo en la Perla del Pacífico, en pleno casco comercial de la urbe porteña. Yo en este momento estoy con Scarlett, ¿me recuerda su apellido? Pazmiño. Pazmiño. Nosotros la veíamos al inicio de nuestro programa con este vestido que caracteriza a la mujer guayaquileña y esos movimientos tan culturales, porque realmente el baile, la danza es una cultura. Cuéntenos un poquito de su trayectoria y por qué se inclinó por estos ritmos de Guayaquil. Bueno, desde los 3 años practico el arte de la danza y ya a esta edad he alcanzado la profesionalización en diferentes géneros dancísticos, pero como cultora del arte considero que es importante que todo artista conozca sus raíces. Un poco de la cultura, su identidad, ¿no? Sí, porque eso es lo que nosotros vamos a transmitir cuando vamos a otros lugares o estamos en encuentros. Yo me inicié estudiando danzas españolas, pero el hecho de poder involucrarme en lo que es el folclore ecuatoriano me permitió conocer todo ese mestizaje cultural que existe en la riqueza de nuestro folclore. Scarlett, justamente hablando del folclore, sabemos que este tipo de bailes, este tipo de cultura se ha ido perdiendo con los años, justamente en los niños. ¿Cómo volver a la vida? ¿Cómo llevarlos a los niños desde las escuelas y para que conozcan un poco más de la identidad del ecuatoriano? Porque son muchos ritmos aquí en nuestro país.
como mi misión de docente en los diferentes campos que me desenvuelvo, dando clases en universidades, en centros culturales, en la academia, está el incluir dentro del repertorio una pieza de danzas populares ecuatorianas y también lo que es folclore. Ahora, el trabajo que por ejemplo ustedes pudieron presenciar, estamos hablando del pasillo, ya bailes populares que son producto de un mestizaje y que la sociedad guayaquileña en este caso lo practicaba constantemente en las diferentes reuniones. Entonces, a través de la enseñanza de las coreografías y los pasos básicos, logramos que los niños o los jóvenes se vayan involucrando y conozcan en realidad la riqueza de nuestra música y la diversidad de pasos que terminan amándolo. Okay. Bueno, nosotros más adelante vamos a seguir viendo, a deleitarnos con este baile que caracteriza al guayaquileño, y en este momento nos vamos con más información de parte de nuestro compañero Abraham Verduga. Gracias, Scarlett. No se vaya, no se vaya. Gracias, Guadalupe. Seguimos informando. El gobierno nacional, a través del Banco de Desarrollo, entregó un crédito no reembolsable de 20 millones de dólares para el dragado del río Guayas. Vamos a ver más detalles. 1968 fue el año en que por última vez se dragó al río Guayas. 5 décadas después del crecimiento de la provincia ha causado un deterioro ambiental que dio paso a la formación del islote conocido como el Palmar, que no es más que una acumulación de sedimento de 160.000 metros cuadrados en la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, lo que hace urgente un procedimiento de dragado en sus aguas. No podemos darle vía libre al playón del Palmar para que se extienda hasta alcanzar la puntilla, hecho que ocurriría en un plazo de entre 10 y 15 años. Para ello se necesita una inversión de 64 millones de dólares, de los cuales el gobierno nacional entregó 20 a través del Banco de Desarrollo, mientras el valor restante contará con un aval soberano para un crédito internacional. Este lunes, a propósito de las fiestas de fundación de Guayaquil, se firmaron los acuerdos para esta obra, que busca recuperar la navegabilidad del río Guayas, así como la protección a posibles inundaciones y afectación a cultivos de arroz. 30 volquetas grandes, eso llega cada día al río Guayas. El dragado estará a cargo de la empresa Czech China Harbor por los próximos 20 meses, donde se retirarán más de 4,5 millones de metros cúbicos de sedimento. Aprovecharemos el material extraído como relleno hidráulico para otras poblaciones. Pero este será solo el primer paso, pues el dragado es una solución provisional, señalaron las autoridades. Para que el dragado sea útil, se necesita una campaña de conservación de suelos y aguas, involucrando a las provincias y poblaciones que están en las cuencas de los ríos que alimentan al Guayas. Así, a 2 meses exactos de su posesión como jefe de Estado, Lenín Moreno ya da pruebas de su enorme afecto a los guayaquileños. Así la provincia busca recuperar su emblema, el río Guayas. Alex Llanos, Ecuador TV. Vemos parte de lo que es el municipio de Guayaquil y bueno, ya la gente está saliendo hacia sus lugares de trabajo. Importante destacar, Abraham, esta garantías soberana que se entregó el día de ayer justamente para empezar con los trabajos del dragado, los beneficios que van a recibir no solamente los habitantes de aquí de la ciudad de Guayaquil, sino de otros cantones. Además que, Guadalupe, son anhelos que históricamente se han venido pidiendo, ¿no? Esperando 60 años justamente aquí en Guayaquil. Y finalmente se ve una voluntad para que se concrete, se materialice este deseo, Guadalupe. Ok, bueno, y más obras. Les cuento que las obras y servicios que se construyen en Monte Sinaí llegan justamente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La intención es precisamente que estas zonas periféricas de la ciudad puedan constituirse en zonas satélites del centro de Guayaquil, de la gran ciudad. Vamos a ver más detalles. A este amplio cinturón marginal de la Perla del Pacífico, la inversión estatal de a poco le cambia el rostro. La infraestructura gubernamental se levanta imponente junto a los sencillos inmuebles construidos en cerros y laderas. Pues ya tiene tiempo, ya tiene que irse ya mejorando, porque todos tenemos que mejorar y no seguir viviendo lo mismo y lo mismo. El hospital más grande del Ecuador está en Monte Sinaí. Al momento aún se encuentra en etapa de construcción y posterior equipamiento. Cuando esté listo, tendrá capacidad para cerca de 500 camas. Y es que el nuevo Monte Sinaí cuenta ya con barrios como Las Marías, atendidos con vías asfaltadas y adoquinadas, aceras y bordillos de concreto, redes de agua potable, alcantarillado y aguas servidas domiciliarias. Ya hay una primera fase, obviamente se ha articulado desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda junto a la Municipalidad de Guayaquil para hacer el proceso correspondiente de legalización, que es el que permite y habilita al Midubi, que es el dueño de esos predios, entregarle al beneficiario con estas condiciones que se les mencionó.
En el mismo sector se edifica la unidad educativa del Milenio a un costo cercano a los 5 millones de dólares. El establecimiento beneficiará a más de 2.000 niños y jóvenes pertenecientes a 3 escuelas pequeñas y permitirá descongestionar a los colegios de la zona. Mientras se cristaliza su entrega, la atención para el progreso estudiantil llega a través de un infocentro, donde solo en el primer mes de atención gratuita llegaron 3.500 usuarios. La cédula de identidad tienen acceso al internet, a las copias y a todo lo que es impresiones gratuitamente. Pero además el acceso a las telecomunicaciones para el hogar también se garantiza. CNT implementó 5 nodos para internet y telefonía fija para el beneficio de al menos 9.000 familias de Monte Sinaí, Voluntad de Dios, Sergio Toral, Valerio Estacio y Rotario. Para aquí un bien para la comunidad porque ya tenemos un servicio que es internet. Que es necesario, no solamente el teléfono, sino más que todo el internet para los estudiantes. Pues. El acercamiento de los servicios a los ciudadanos, que antes no existía, es el resultado de la política pública implementada. Lo más importante es comprender y sobre todo motivar a que la gente participe cuidando el que no se produzcan nuevas invasiones. Mirta Carrillo, Ecuador TV. 8 de la mañana, 19 minutos. La Universidad Tecnológica ICAM ofrece nuevas carreras en agroecología, Guadalupe. Con estas son 5 especializaciones con las que cuenta este centro de estudios Antena. Veamos. Hace 3 meses, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CEACES, aprobó la nueva carrera de agroecología para la Universidad Regional Amazónica ICAM. Es decir, desde el próximo semestre, los estudiantes ya postularán a esta carrera de alto nivel que permitirá diseñar sistemas agrícolas sostenibles. A mí me interesó mucho la Universidad de ICAM. Me pareció algo guau, aquí en la Universidad en el TENA no hay, entonces me pareció interesante. La agroecología es la 5ª carrera de alto nivel que oferta este centro educativo en apenas 2 años y medio de funcionamiento. El 18% de los estudiantes son amazónicos, la 1/5 parte de ellos son de la provincia de Napo. Por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos, esa oportunidad es mínima. Entonces me siento privilegiada de estar aquí en esta universidad. Entre las carreras con las que cuenta ICAM están agroecología, ciencias del agua, ciencias de la tierra, biotecnología y ecosistemas. El coordinador de investigación, Pablo Jarrín, señaló que la propuesta combina investigación, innovación, tecnología, entre otros aspectos. Esta es una universidad que da respuesta a nuestro país para los retos de hoy y mañana, ¿no? Entonces estas carreras son las carreras del día de hoy y las carreras del futuro, las carreras que necesita este país. Para este año también se prevé abrir una 6ª carrera que tiene que ver con la educación en ciencias. Con esto se busca obtener docentes de alto nivel para establecimientos educativos de 2º nivel en la provincia y el país. Juan Sarmiento, Ecuador TV. Mucho nunca yo. Gracias a nuestro compañero Juan Sarmiento y a todos nuestros corresponsales que siempre nos traen importante información que se genera a nivel nacional. Les contamos que en Zamora se incluirá el próximo año el bachillerato técnico en servicios hoteleros para personas con discapacidad. Un curso que se lo realizará en la unidad técnica especializada Andrés F. Córdoba. Karen Arrobo tiene 24 años de edad, tiene discapacidad intelectual. Ella terminó el 10º año de educación básica y continuará sus estudios, ya que la unidad de educación especializada Andrés F. Córdoba es la primera entidad en Zamora Chinchipe que ofertará el bachillerato técnico funcional en servicios hoteleros para personas con discapacidad. Lo que quería es que ella pueda trabajar porque algún rato uno ya no está. Pues con esta oportunidad ellos van a poder seguir estudiando y algún rato valerse por ellos solos. Es justamente que los jóvenes, las señoritas, puedan graduarse en esta institución y luego tener acceso a la empresa pública o privada. Recordemos de que por cada 25 servidores debe haber uno con discapacidad. El Distrito de Educación Zamora Yacuambi gestionó durante 2 años la creación de este bachillerato en servicios hoteleros, ya que implica un cambio en la malla curricular para personas con discapacidad. Hasta el momento ya son 14 los estudiantes inscritos. Se manejará otro tipo de malla curricular en donde materias que ellos puedan acceder por su situación de discapacidad. De acuerdo a eso, ellos harán prácticas, se harán convenios con instituciones hoteleras donde ellos puedan
cumplir o practicar las actividades que en este caso el docente realizaría. Entonces, de esa manera se verá en qué área ellos puedan cumplir determinada actividad. Hacer una reingeniería de personal y ver cómo atendemos ya con un docente en este año. Luego tendremos que colocar otro docente, es decir, en el 2019 nosotros estaremos ya colocando 3 docentes adicionales a esta institución educativa. Hoy se abre una nueva oportunidad para los niños y niñas con discapacidad que terminaban el 10º año y no podían seguir estudiando. El próximo año lectivo 2017-2018, más de 14 estudiantes cursarán el primer año de bachillerato especializado. Interesante información que se genera aquí en su televisión pública. Seguimos festejando a Guayaquil y en este momento yo me encuentro con Ángel Oyola. Él es tenor y bueno, quien nos deleitaba al inicio del programa con este hermoso pasillo. Bienvenido al espacio de la comunidad, bienvenido a Ecuador TV. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. A usted. Y lo felicito porque los programas son realmente dignos de recibirlo y aceptarlo como muy merecido lo tiene. Nos compromete mucho con ese comentario. Así es. Bueno, nuestra misión es no solo informar, sino también formar, ¿verdad? Así es. Ok, bueno, vamos a iniciar para que la gente en casa conozca un poco más de su trayectoria. ¿Cuántos años tiene cantando y por qué se especializó en el pasillo? No sé si de pronto hay otro género que también interpreta. Bueno, yo empecé cantando ópera a los 24 años, después hice zarzuelas, di conciertos. He estado invitado a algunos países hermanos y la música nacional es bella. Son poemas musicalizados realmente maravillosos, con los diferentes ritmos que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo no cantarlo? Y en Guayaquil. Y en Guayaquil. Y a Guayaquil. Y estas 2 canciones que quizás podamos escuchar las 2. Al final. Las 2 son canciones nuevas dedicadas a Guayaquil, de un guayaquileño, Luis Medina. Muy bien. Sí. Cuéntenos un poco más de... Usted es guayaquileño primero. Sí, señores. ¿De qué zona de Guayaquil es usted? Nací en el barrio El Astillero, donde nació Barcelona y Emelé. Soy barcelonista. Bueno, eso era importante precisarlo porque es un poco complicado en el barrio El Astillero donde nacen los 2 grandes del fútbol. Yo te veo con una corbata celeste por Guayaquil, ¿verdad? No, pero yo soy barcelonista. Y cuéntenos, ¿cuáles son las estampas del guayaquileño, las que más deben destacarse y que quizá por este paso inexorable del tiempo se van perdiendo? Mire, Guayaquil ha ido poco a poco proyectándose al futuro y un futuro que cada vez es más brillante. Tenemos el Salado, las Peñas, el cementerio nuestro. Usted va allá y encuentra obras de arte maravillosas en patrimonio cultural. Exactamente, patrimonio cultural. El edificio de la gobernación del municipio. Entonces, Guayaquil cada día más adelante. Si nos adentramos un poquito más en la música, que a todos nos hemos enamorado con algún pasillo, nuestros padres, nuestros abuelos. Así es. ¿Por qué es importante recordarles a los niños, a las nuevas generaciones, este tipo de música que nos identifica, no solo como guayaquileños, sino también como ecuatorianos? Sí, es muy importante, gracias por la pregunta. Debemos comenzar con los niños, pero los niños, ¿cómo aprenden si no escuchan? Ellos tienen que escuchar no solamente en espectáculos, sino también en su propia casa. Perfecto. Ok, muy bien. Continuamos con la entrevista. Entiendo que tenemos unos minutos más porque no vamos a despedir el noticiero sin escuchar nuevamente al tenor Oyola. Y bueno, acá también me acompañan los artistas que abrieron este noticiero engalanando estas fiestas julianas, ¿no? Y bueno, quiero conversar con el caballero, hemos tenido la oportunidad también de conversar con la dama. ¿Cuál es su nombre, amigo? Miguel Indio. Miguel Indio. Cuéntenos, esa pasión por el baile y por interpretar estas comparsas guayaquileñas, ¿de dónde sale? ¿Qué lo motiva? Me motiva al bailar por mi querido Guayaquil, en representación de mi Ecuador. Entonces me motiva muchas cosas de la danza. ¿Usted es guayaquileño? Claro. ¿Cuántos años tiene? Yo, 22 años y 8 años bailando. Y entre los jóvenes, entre sus amigos, ¿se ve esta afinidad por la música tradicional? Sí, mucho. Las personas que están a mi alrededor, o sea, compañeros,
también tienen el amor a la danza, a la arte ecuatoriana. ¿Cómo decir que se está recuperando la identidad del guayaquileño? Sí, bastante. No la mayoría de jóvenes, pero sí en pocas cantidades de jóvenes. Una semilla en todo caso sembrada. Muchísimas gracias. Y bueno, con la instrucción del productor vamos entonces a despedir escuchando al tenor Oyola y por supuesto ver el baile de los compañeros. Lo que nos van a interpretar ya para finalizar nuestro programa es Mujer Costeña. Mujer Costeña. Bueno, así despedimos nuestro informativo y seguimos festejando. ¡Que viva Guayaquil! Gracias.